Bueno chicos, yo soy nuevo creando historias, pero voy aprendiendo poco a poco y si van encontrando este fic véanlo desde el capítulo 1, bueno con eso dicho empecemos con el fic. Capítulo 10. La calma que siguió a la batalla en el Nemetón fue tensa, cargada de la conciencia de una amenaza latente. El sol naciente iluminaba el claro, pero las sombras de lo que habían enfrentado aún se cernían sobre sus mentes. El hombre del grimorío permanecía inconsciente, atado por los cazadores Argent, quienes lo observaban con una mezcla de cautela y la sombría comprensión de que este era solo un peón en un juego mucho más grande. Christopher Argent examinó los restos fragmentados del colgante de su esposa, su rostro reflejando una profunda tristeza y una renovada determinación. La conexión con su pasado se había vuelto dolorosamente clara, y la necesidad de desentrañar los secretos que rodearon la muerte de su esposa se había intensificado. Este libro, dijo Christopher, señalando el grimorío ahora inerte, su cubierta agrietada y sus páginas chamuscadas por la luz del colgante. Contiene un conocimiento peligroso. Un conocimiento que alguien está desesperado por liberar. La mujer pálida habló de un despertar, recordó Scott, su voz aún áspera por la batalla. Y dijo que volverían. Debemos averiguar qué estaban tratando de despertar, añadió Allison, su mirada fija en el lugar donde la grieta se había abierto. ¿Y por qué mi familia está tan conectada a todo esto? Stiles, a pesar de su agotamiento, ya estaba en modo de investigación. Un grimorío antiguo, seres de sombras, rituales de despertar, esto es material de primera clase para mi investigación sobrenatural. Necesitamos sumergirnos en la historia oculta de Beacon-Hills, en las leyendas que la gente prefiere olvidar. Naruto asintió, su mente trabajando a toda velocidad. La pureza de su energía había demostrado ser efectiva contra las criaturas de sombras, pero la mujer pálida y el poder del grimorío representaban una amenaza diferente, una oscuridad más astuta y arraigada. Necesitamos información, dijo Naruto. Sobre ese libro, sobre los guardianes, sobre cualquier cosa que pueda ayudarnos a entender lo que enfrentamos. Los Argent se llevaron al hombre inconsciente a su base, prometiendo investigar su identidad y los secretos del grimorío. Allison decidió acompañarlos, sintiendo la necesidad de estar cerca de su padre y de participar activamente en la búsqueda de respuestas sobre el pasado de su familia. Scott, Stiles y Naruto regresaron a la casa de Scott, llevando consigo la pesada carga de lo que habían presenciado. La normalidad de la vida escolar parecía ahora una ilusión lejana, eclipsada por la realidad de un mundo sobrenatural mucho más vasto y peligroso de lo que jamás habían imaginado. Tenemos que hablar con Derek, dijo Scott de repente, mientras Stiles hojeaba sus notas sobre los símbolos antiguos. Él sabe cosas. Cosas sobre Beacon-Hills que nosotros no. La relación de Scott con Derek le había sido tensa y conflictiva, marcada por la desconfianza y los secretos. Pero en este nuevo panorama de amenazas oscuras y antiguas, Derek podría ser un aliado valioso, o al menos una fuente de información crucial. Encontraron a Derek en su destartalada casa, su rostro sombrío y sus ojos llenos de una cautela habitual. Al escuchar su relato de la batalla en el Nemetón, su expresión se volvió aún más seria. El grimorío de las sombras, murmuró Derek, su voz cargada de un viejo temor. Es una leyenda entre nuestra especie. Se dice que contiene rituales para manipular la propia esencia de la oscuridad, para abrir portales a dimensiones olvidadas. ¿Dimensiones olvidadas? Preguntó Stiles, con los ojos muy abiertos. ¿Qué clase de cosas hay en esas dimensiones? Derek negó con la cabeza. Cosas que es mejor que permanezcan olvidadas. Cosas que se alimentan del caos y la desesperación. Los guardianes de la grieta son solo una pequeña muestra de lo que ese libro puede liberar. Les contó historias escalofriantes sobre el grimorío, sobre las sectas oscuras que lo habían buscado a lo largo de los siglos y sobre el rastro de destrucción y locura que dejaba a su paso. La idea de que alguien hubiera logrado no solo encontrarlo, sino también utilizar su poder era profundamente preocupante. ¿Y la mujer pálida? Preguntó Naruto. ¿La conoces? Derek frunció el ceño. No directamente. Pero su tipo, existen. Servidores de fuerzas oscuras, a menudo ligados a linajes antiguos que han pactado con entidades de otros planos. La conexión con los linajes antiguos resonó con lo que Christopher Argent les había contado sobre el pasado de su familia y la investigación de su esposa. Parecía que los Argent habían estado luchando contra estas fuerzas durante generaciones, y la muerte de la madre de Allison podría haber estado relacionada con su búsqueda del grimorío o de una forma de detenerlo. Necesitamos saber más sobre la historia de los Argent, dijo Naruto. Sobre su lucha contra estas sombras. Derek asintió. Hay registros.
Antiguos tratados, diarios familiares, pero los Argent siempre han sido muy reservados con su conocimiento. No comparten fácilmente sus secretos. Sin embargo, con Allison ahora involucrada y buscando respuestas, la dinámica podría cambiar. La amenaza era demasiado grande como para permitirse el lujo de la desconfianza y el secreto. Decidieron unir fuerzas, combinando el conocimiento de Derek sobre el mundo sobrenatural local con la determinación de Naruto y sus amigos para proteger Beacon Hills. Styles se encargó de buscar en los archivos históricos y las leyendas locales cualquier mención del Grimorio, los guardianes o sectas oscuras. Scott, con sus sentidos mejorados, se ofreció a rastrear cualquier rastro de la mujer pálida o de la energía oscura residual. Naruto se preparó para la posibilidad de otro enfrentamiento, consciente de que su capacidad para canalizar la luz pura podría ser su mayor ventaja. Mientras tanto, en la base de los Argent, la atmósfera era tensa. El hombre del Grimorio había recuperado la conciencia, pero se negaba a hablar, su mirada fija en el vacío con una fanática devoción. Los símbolos grabados en su piel parecían palpitar con una energía oscura. Christopher y Allison examinaban los antiguos diarios de la madre de Allison, buscando cualquier mención del Grimorio o de las fuerzas oscuras que ahora los amenazaban. Las páginas estaban llenas de intrincados dibujos de símbolos, notas escritas en lenguas antiguas y referencias crípticas a rituales y entidades de otros planos. Una entrada en particular llamó la atención de Allison. Estaba escrita poco antes de la muerte de su madre y hablaba de un vínculo de sangre necesario para despertar el verdadero poder del Grimorio, un vínculo que residía en el linaje Argent. La escalofriante implicación era clara. La mujer pálida y sus aliados no solo querían el Grimorio, sino que también necesitaban algo de la sangre Argent para desbloquear su máximo potencial. Allison se dio cuenta de que ella misma, como la última descendiente directa de su línea familiar, podría ser un objetivo. La urgencia de detenerlos se intensificó. Necesitaban encontrar a la mujer pálida y descubrir sus planes antes de que pudieran llevar a cabo el despertar que tanto anhelaban. La investigación de Styles dio sus frutos. Encontró referencias oscuras en viejos registros de la ciudad sobre una secta conocida como los Hijos de la Noche Eterna, adoradores de entidades de sombras y buscadores del poder del Grimorio. Se decía que habían estado activos en Beacon Hills hace siglos y que habían desaparecido misteriosamente. La posibilidad de que hubieran regresado, o que sus seguidores aún existieran en las sombras, era aterradora. Scott descubrió débiles rastros de la energía oscura cerca de un antiguo cementerio en las afueras de la ciudad, un lugar que emanaba una sensación de quietud perturbadora. Decidieron investigar, llevando consigo a Derek, cuyo conocimiento de la historia sobrenatural de Beacon Hills podría ser crucial. Al llegar al cementerio, la atmósfera era fría y opresiva. Las lápidas centenarias se alzaban como silenciosos testigos de un pasado olvidado. Derek sintió una perturbación en el aire, una presencia oscura que lo puso en alerta. Este lugar está marcado, dijo Derek, con los ojos entrecerrados. Hay una energía oscura aquí, durmiendo pero presente. Mientras recorrían los senderos cubiertos de maleza, encontraron un mausoleo antiguo, su puerta sellada con intrincados símbolos que Styles reconoció de sus investigaciones. Eran los símbolos de los Hijos de la Noche Eterna. Creo que hemos encontrado su guarida, susurró Styles, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Derek intentó abrir la puerta, pero estaba sellada mágicamente. Necesitamos encontrar una forma de romper este hechizo. En ese momento, una figura emergió de detrás de una lápida, su rostro pálido y sus ojos penetrantes fijos en ellos. Era la mujer pálida. ¡Qué sorpresa encontrarlos aquí!, dijo con una sonrisa fría. Parece que están husmeando donde no deben. Detrás de ella, varios individuos vestidos con túnicas oscuras emergieron de las sombras, sus rostros ocultos por capuchas. Eran los seguidores de los Hijos de la Noche Eterna. Han interferido con nuestros planes demasiado tiempo, continuó la mujer pálida. Ahora pagarán por su insolencia. La confrontación era inevitable. Scott se transformó, sus garras listas para la batalla. Derek tensó su postura, sus ojos brillando con una amenaza lupina. Naruto concentró su energía, preparándose para liberar su luz. No dejaremos que lastimes a nadie más, dijo Naruto con firmeza. La batalla en el antiguo cementerio comenzó. Los seguidores de la secta atacaron con una ferocidad fanática, utilizando extraños artefactos y conjuros oscuros. La mujer pálida se enfrentó a Derek, sus dagas oscuras chocando contra sus garras. Naruto se abrió paso entre los seguidores, su energía pura repeliendo la oscuridad que los rodeaba.
Scott luchaba con ferocidad, protegiendo a Styles mientras intentaba flanquear a la mujer pálida. En medio del caos, Allison llegó al cementerio, acompañada por Christopher y otros cazadores Argent. Al ver la escena, Christopher comprendió que sus temores se habían hecho realidad. Los hijos de la noche eterna habían regresado, y estaban buscando liberar el poder del Grimorio. Por mi familia. Gritó Christopher, lanzándose al ataque junto a sus cazadores, sus armas listas para enfrentarse a la oscuridad ancestral. La batalla se intensificó, convirtiéndose en una lucha desesperada contra fuerzas oscuras que habían permanecido ocultas durante siglos. El destino de Beacon pendía de un hilo, y Naruto y sus aliados eran la única esperanza contra la noche eterna que amenazaba con engullirlo todo. La verdad sobre el pasado de los Argent y el poder del Grimorio estaban a punto de ser revelados, en un enfrentamiento final que podría cambiarlo todo. Capítulo 11. El aire gélido del cementerio se impregnó del choque de acero contra hueso, del aullido de la bestia y del crepitar de la energía pura. La repentina llegada de Christopher Argent y sus cazadores inyectó una nueva ferocidad a la batalla, sus movimientos precisos y sus armas imbuidas de una larga tradición de lucha contra la oscuridad. Christopher, con el rostro marcado por la determinación, se abrió paso entre las lápidas, su ballesta escupiendo virotes de punta plateada que silbaban cerca de los acólitos encapuchados. Su experiencia como cazador era palpable en cada paso, en cada disparo certero. A su lado, otros cazadores replicaban sus movimientos, una pared de acero y convicción contra la oleada de fanáticos. Allison, empuñando dos cuchillas curvas con una destreza sorprendente, se movía con agilidad entre el caos. Su dolor por el pasado de su familia se había transformado en una furia fría, impulsándola a enfrentarse a aquellos que amenazaban con desenterrar secretos oscuros. Sus ojos se encontraron con los de su padre, un breve instante de conexión en medio de la vorágine, un entendimiento tácito de la amenaza que enfrentaban. Derek, con su forma lupina completamente manifestada, era un torbellino de furia y garras. Sus aullidos resonaban en el cementerio, sembrando el miedo entre los seguidores de la secta. Se enfrentó a varios a la vez, su fuerza bruta destrozando sus defensas, sus colmillos buscando la yugular. La mujer pálida, ágil y escurridiza, danzaba a su alrededor, sus dagas oscuras dejando cortes superficiales en su pelaje, buscando puntos vulnerables. Naruto, con el chakra dorado fluyendo a su alrededor como un aura incandescente, era un faro de luz en la oscuridad del cementerio. Cada golpe de sus puños liberaba una energía purificadora que quemaba a los acólitos al contacto, obligándolos a retroceder con gritos de dolor. Su velocidad era asombrosa, moviéndose como un rayo entre las lápidas, protegiendo a Styles y buscando una apertura para enfrentarse a la escurridiza líder de la secta. Styles, aunque sin habilidades sobrenaturales, no se quedó paralizado por el miedo. Se movía con cautela detrás de las lápidas, esquivando los ataques y observando el campo de batalla con una mente analítica. Reconocía los símbolos en las túnicas de los acólitos, tratando de encontrar algún patrón, alguna debilidad en su formación. Su cerebro trabajaba a toda velocidad, intentando encontrar una ventaja táctica en medio del caos. La batalla era feroz y desigual. Los acólitos, imbuidos de una fanática devoción y potenciados por una magia oscura, luchaban con una desesperación aterradora. Los cazadores Argent, aunque experimentados, se veían superados en número. Derek luchaba por alcanzar a la escurridiza mujer pálida, y Naruto intentaba dispersar a la masa de seguidores sin dejar desprotegido a Styles. Un súbito grito de dolor desgarró el aire. Uno de los cazadores cayó, alcanzado por un rayo de energía oscura que emanó de las manos de un acólito. Christopher rugió de rabia, lanzándose con aún más ímpetu contra sus atacantes. En ese instante de distracción, la mujer pálida aprovechó la oportunidad. Con un movimiento rápido y fluido, lanzó una de sus dagas oscuras hacia Derek. El hombre lobo logró esquivar el golpe principal, pero la hoja afilada rozó su costado, dejando una profunda herida que comenzó a sanar lentamente, pero que claramente lo debilitó. «Derek», gritó Scott, su preocupación reflejada en sus ojos dorados. Se lanzó hacia la mujer pálida, sus garras extendidas, pero ella se desvaneció en las sombras antes de que pudiera alcanzarla, reapareciendo detrás de un mausoleo. «Están protegiendo algo», murmuró Allison, observando cómo varios acólitos se agrupaban alrededor del antiguo mausoleo con los símbolos de los hijos de la noche eterna. «El hechizo de la puerta, debe haber algo importante dentro». «Tenemos que entrar», dijo Christopher, su voz tensa. «Lo que sea que estén protegiendo podría ser la clave de todo esto».
Mientras la batalla continuaba furiosa a su alrededor, Scott y Naruto intercambiaron una mirada. Ambos comprendieron la urgencia de la situación. No podían permitir que la secta completara sus planes, cualesquiera que fueran. Styles, ¿pudiste encontrar algo sobre cómo romper ese sello? Preguntó Scott, manteniendo a raya a dos acólitos con feroces zarpazos. Styles, con el ceño fruncido, hojeaba rápidamente las notas que había tomado de los viejos registros. Los símbolos hablan de un sacrificio de sangre y una antigua plegaria a las entidades de las sombras. Necesitamos algo que contrarreste esa energía oscura. Naruto cerró los ojos por un instante, concentrando su chakra. La pureza de su energía vibraba en el aire, repeliendo la oscuridad circundante. Quizás, mi energía pueda interferir con el hechizo. Podría ser peligroso, advirtió Derek, recuperándose de su herida. Esa magia es antigua y poderosa. No tenemos otra opción, respondió Naruto con determinación. Si lo que hay dentro es lo que buscan para despertar algo peor, no podemos esperar. Con una señal tácita, Naruto comenzó a avanzar hacia el mausoleo, su cuerpo envuelto en un resplandor dorado. Los acólitos que lo interceptaron fueron repelidos por la fuerza de su energía, cayendo al suelo retorciéndose de dolor. La mujer pálida observó el avance de Naruto con una expresión de creciente alarma. Deténganlo. No permitan que llegue al mausoleo. Varios acólitos se lanzaron contra Naruto en un último intento desesperado por detenerlo. Scott y Derek redoblaron sus esfuerzos, abriendo un camino para su amigo. Allison y su padre continuaron luchando contra los seguidores restantes, protegiendo su retaguardia. Al llegar a la puerta sellada, Naruto extendió sus manos, concentrando su chakra en un punto. La energía dorada comenzó a irradiar de sus palmas, pulsando contra los símbolos oscuros grabados en la piedra. El aire vibraba con una tensión palpable, la luz luchando contra la oscuridad. Los símbolos comenzaron a brillar con una luz púrpura enfermiza, resistiendo la energía de Naruto. Se escucharon murmullos bajos y guturales provenientes del interior del mausoleo, como si entidades ancestrales estuvieran despertando de su letargo. «¡Rápido, Naruto!», gritó Styles, observando cómo el hechizo parecía fortalecerse. Naruto intensificó su concentración, su rostro tenso por el esfuerzo. Gotas de sudor resbalaban por su frente mientras volcaba más y más de su chakra en el sello. La luz dorada se hizo más brillante, luchando por consumir la oscuridad. De repente, una grieta comenzó a formarse en la piedra alrededor de los símbolos. Un chirrido agudo resonó en el cementerio, seguido por un estallido de energía oscura que repelió a Naruto, lanzándolo hacia atrás. «¡Naruto!», exclamó Scott, corriendo hacia su amigo. La puerta del mausoleo se abrió de golpe, revelando una oscuridad profunda e inquietante. Una sensación de frío intenso emanó del interior, helando los huesos y sembrando el miedo en los corazones de todos los presentes. De la oscuridad emergieron dos figuras imponentes, altas y esqueléticas, envueltas en sombras que parecían tener una sustancia propia. Sus ojos brillaban con una luz roja maligna, y sus manos huesudas portaban armas de aspecto antiguo y letal. Eran más grandes y más amenazantes que los guardianes de la grieta que habían enfrentado en el Nemetón. «Los despertados», murmuró Derek con horror, sus ojos fijos en las criaturas. «Esto es mucho peor de lo que imaginaba». La mujer pálida sonrió con triunfo. «Por fin, han despertado. Ahora, el verdadero poder del Grimorio será nuestro». Los despertados emitieron un rugido que no era de este mundo, un sonido que parecía resonar en lo más profundo del alma. Se movieron con una agilidad sorprendente para su tamaño, atacando a los cazadores y a los hombres lobo con una fuerza brutal. Uno de los despertados se abalanzó sobre Christopher, su arma oscura lista para asestar un golpe mortal. Allison gritó y se lanzó hacia su padre, interceptando el ataque con sus cuchillas. El impacto la hizo retroceder, pero logró desviar el golpe, salvando a su padre en el último instante. El otro despertado se enfrentó a Derek, su fuerza superando incluso la del hombre lobo. Sus golpes eran poderosos y precisos, obligando a Derek a retroceder. Naruto, recuperándose rápidamente, se puso de pie, su rostro lleno de determinación. Comprendió la magnitud de la amenaza. Estas criaturas eran mucho más peligrosas que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. «Tenemos que detenerlos», dijo Naruto a Scott, su voz firme. «Si salen de este lugar», Scott asintió, sus ojos brillando con una intensidad feroz. Juntos. Ambos se lanzaron al ataque contra los despertados, combinando la fuerza bruta del hombre lobo con la energía pura del ninja.
Sus golpes resonaban en el cementerio, pero las criaturas parecían resistir sus ataques con una tenacidad aterradora. Mientras la batalla contra los despertados se intensificaba, la mujer pálida se deslizó hacia el interior del mausoleo. Styles la vio y comprendió su intención. «Va por el grimorío», gritó Styles, corriendo tras ella. Se adentró en la oscuridad del mausoleo, tropezando con los fríos muros de piedra. Un hedor a humedad y muerte llenaba el aire. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de piedra, descansaba el grimorío de las sombras, su cubierta agrietada brillando con una tenue luz oscura. La mujer pálida estaba de pie frente al libro, sus manos extendidas hacia él. Murmuraba palabras en una lengua antigua, su voz cargada de poder. «No te lo permitiré», dijo Styles, su voz temblorosa pero firme. La mujer pálida se giró, sus ojos fríos y desdeñosos. «¿El insignificante humano cree que puede detenerme?». Con un movimiento rápido, levantó una mano y una ráfaga de energía oscura se dirigió hacia Styles. Él se arrojó al suelo, esquivando el ataque por poco. La energía impactó contra la pared, dejando una marca chamuscada. Styles sabía que estaba en desventaja. No tenía poderes sobrenaturales, solo su ingenio y su determinación. Pero no podía permitir que esa mujer se apoderara del grimorío. Mientras la batalla continuaba afuera, Styles se movió con cautela alrededor de la cámara, buscando algo que pudiera usar. Sus ojos se posaron en una serie de inscripciones grabadas en las paredes, símbolos similares a los que había visto en sus investigaciones. Recordó algo que había leído en uno de los viejos textos. Los símbolos de protección utilizados por los antiguos habitantes de Beacon para contener fuerzas oscuras. Quizás. Mientras tanto, afuera, la situación se volvía cada vez más desesperada. Los despertados eran increíblemente poderosos, sus ataques implacables. Varios cazadores habían caído, y Derek estaba luchando por mantenerse en pie. Incluso la energía de Naruto parecía tener dificultades para dañar completamente a las criaturas. Christopher y Allison luchaban juntos, su coordinación como cazadores entrenados permitiéndoles sobrevivir a los feroces ataques. Pero ambos sabían que no podrían resistir mucho más tiempo. De repente, una oleada de energía extraña emanó del mausoleo. Los despertados se detuvieron en seco, sus ojos rojos parpadeando con confusión. La mujer pálida gritó de rabia desde el interior. Styles había comenzado a recitar en voz alta las antiguas palabras de protección que había encontrado en las inscripciones. Su voz temblaba al principio, pero a medida que recordaba más líneas, se volvía más fuerte y resonante. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con una luz blanca y pura. La energía que emanaba de las paredes del mausoleo comenzó a envolver el grimorío, debilitando su aura oscura. La mujer pálida gritó de frustración, tratando de alcanzar el libro, pero una barrera invisible la detuvo. Afuera, los despertados comenzaron a tambalearse, sus formas sombrías parpadeando como si estuvieran perdiendo consistencia. La energía pura que emanaba del mausoleo parecía estar afectándolos directamente. «Styles, ¿qué estás haciendo?», gritó Scott, observando los extraños efectos. «Estoy tratando de contener el grimorío», respondió Styles desde el interior. «Estas palabras parecen debilitar su poder». La mujer pálida se giró hacia Styles, sus ojos llenos de un odio gélido. «Pagarás caro por tu insolencia, humano». Lanzó una descarga de energía oscura hacia Styles, pero la barrera de luz blanca que rodeaba el grimorío la desvió, impactando contra la pared. Aprovechando la distracción, Styles se lanzó hacia el pedestal y agarró el grimorío. El libro estaba frío al tacto, y una sensación de oscuridad y poder pulsaba a través de él. En el momento en que Styles tocó el libro, la luz blanca de las paredes se intensificó, envolviendo toda la cámara. La mujer pálida gritó de dolor cuando la luz la alcanzó, su forma comenzando a desvanecerse. Afuera, los despertados emitieron un último rugido de agonía antes de colapsar, sus formas sombrías disipándose en la nada. Cuando la luz en el mausoleo se atenuó, Styles se encontraba de pie, sosteniendo el grimorío en sus manos. La mujer pálida había desaparecido, dejando solo un rastro de oscuridad en el aire. Scott, Derek, Christopher y Allison entraron corriendo al mausoleo, sus rostros llenos de alivio y asombro. «Styles, ¿qué hiciste?», preguntó Scott, mirando el libro en sus manos. Styles respiró hondo, sintiendo el peso del antiguo grimorío. Creo que lo detuve. Al menos por ahora». El silencio descendió sobre el antiguo cementerio, roto solo por las respiraciones agitadas de los supervivientes. La batalla había terminado, pero la conciencia de la oscuridad que acechaba bajo la superficie de Beacon era más palpable que nunca.
El grimorio de las sombras estaba en sus manos, pero sabían que su poder era inmenso y que la amenaza de aquellos que buscaban liberarlo aún persistía. La noche había sido larga y sangrienta, y la calma que ahora les rodeaba era tan tensa como la que había seguido a la batalla en el Nemetón, cargada de la sombría certeza de que su lucha apenas había comenzado. La verdad sobre el pasado de los Argent y el verdadero alcance del poder del grimorio aún estaban por desvelarse, y el precio de ese conocimiento podría ser más alto de lo que jamás habían imaginado. Capítulo 12. El silencio que se cernió sobre el cementerio tras la derrota de los despertados era pesado, cargado de la reciente violencia y la palpable presencia del grimorio de las sombras en las manos de Styles. La tenue luz de la luna, ahora oculta tras las nubes, proyectaba sombras alargadas sobre las lápidas, recordatorios silenciosos de la batalla campal que acababa de tener lugar. El aire aún olía a tierra removida, a sangre y a la peculiar descarga de energía oscura que habían desatado los acólitos. Scott se acercó a Styles, sus ojos dorados escrutando el antiguo libro que sostenía con tanto cuidado. La cubierta de cuero agrietada parecía palpitar con una oscuridad latente, y los símbolos grabados en su superficie parecían retorcerse ante sus ojos. Styles, ¿estás seguro de que estás bien? Esa energía se sintió diferente. Styles asintió lentamente, aún sintiendo el frío residual del grimorio en sus manos. Estoy bien. Sorprendentemente bien. Es como si, las palabras de las paredes, resonaran con algo dentro del libro. Lo debilitaron. Al menos lo suficiente para que pudiera tocarlo. Derek, apoyado contra una lápida, con la herida en su costado sanando lentamente, observaba el grimorio con cautela. Ese libro es peligroso. No sabemos qué contiene, qué tipo de poder encierra. Christopher Argent se acercó, su rostro sombrío mientras inspeccionaba los cuerpos inertes de los acólitos. Es evidente que buscaban despertar algo poderoso. Los despertados, nunca había oído hablar de ellos. Eran fuertes, más fuertes que cualquier cosa que hayamos enfrentado. Allison, con sus cuchillas aún manchadas, asintió. La mujer pálida, hablaba del verdadero poder del grimorio. ¿Qué significa eso? Naruto, que había estado en silencio, absorbiendo la energía residual del lugar, habló con voz grave. La energía oscura que emanaba de ellos, era diferente a cualquier cosa que haya sentido antes. Era corrosiva, como si buscara desestabilizar la propia esencia de la vida. Kurama, en la mente de Naruto, gruñó con inquietud. Gaki, esa energía, me recuerda a algo antiguo, algo perturbador. Ten cuidado con ese libro. Styles, dijo Christopher, su voz autoritaria, necesitamos saber qué contiene ese libro. Y cómo detener a quienes lo quieren. Styles suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. No lo sé. Solo encontré esas palabras de protección por casualidad. Los viejos textos de los fundadores de Beacon Hills hablaban de formas de contener la oscuridad que acecha aquí desde hace siglos. ¿Contenerla? Preguntó Scott. ¿No destruirla? Parece que la destrucción total no siempre es posible, respondió Styles. A veces, la contención es la única opción, al menos hasta que se encuentre una solución permanente. Allison miró a su padre con preocupación. Papá, ¿sabes algo sobre este grimorio? ¿Los Argent se han enfrentado a él antes? Christopher dudó por un instante, su mirada perdida en la distancia. Hay leyendas, historias susurradas a través de las generaciones. Un libro de sombras, un depósito de magia oscura, se decía que estaba sellado, protegido por aquellos que comprendían su poder. ¿Sellado dónde? Preguntó Derek con urgencia. Las leyendas no son claras, respondió Christopher. Solo hablan de un lugar de poder antiguo, un nexo para las energías oscuras de la tierra. La mirada de Naruto se dirigió hacia el Nemetón, la arboleda sagrada donde tanto había comenzado para ellos en Beacon Hills. ¿Podría ser ese el lugar al que se referían las leyendas? Tenemos que llevarlo a un lugar seguro, dijo Scott, acercándose a Styles. Un lugar donde podamos estudiarlo sin que caiga en las manos equivocadas. ¿Y dónde sería ese lugar? Preguntó Styles, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda al pensar en el poder que sostenía. La casa de Derek, aunque ahora reconstruida, aún evocaba recuerdos de oscuridad y peligro. La escuela estaba demasiado expuesta. La casa de Scott no parecía lo suficientemente segura para un artefacto de tal poder. La mirada de Naruto se posó en su propia casa, la espaciosa mansión que había adquirido tan rápidamente al llegar a este mundo.
Era grande, aislada y, gracias a sus habilidades sensoriales, podría sentir cualquier intrusión. Podríamos llevarlo a mi casa, sugirió Naruto. Es lo suficientemente grande y apartada. Podríamos estudiarlo allí. Los demás intercambiaron miradas. La idea tenía sentido, aunque la naturaleza enigmática del recién llegado aún generaba cierta cautela. Sin embargo, la demostración de su poder en el cementerio y su disposición a ayudarlos había ganado cierta confianza. Bien, dijo Christopher finalmente. Por ahora, esa parece la mejor opción. Pero debemos ser extremadamente cuidadosos. No sabemos quién más está detrás de esto. Con el grimorío cuidadosamente envuelto en una tela oscura que encontraron en el mausoleo, el grupo abandonó el cementerio al amanecer, dejando atrás el silencioso testimonio de su lucha. La tensión en el coche de Naruto era palpable, el grimorío irradiando una sutil frialdad a pesar de la tela que lo cubría. De vuelta en la mansión, Styles colocó el grimorío sobre una mesa robusta en el estudio, sintiendo un alivio momentáneo al separarse del libro. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía. Tenemos que abrirlo, dijo Scott, su curiosidad luchando contra su aprehensión. Necesitamos saber qué hay dentro. Derek negó con la cabeza. No sabemos qué tipo de defensas podría tener. Podría ser peligroso simplemente abrirlo. Naruto cerró los ojos, extendiendo sus sentidos hacia el grimorío. Podía sentir una débil pulsación de energía oscura emanando del libro, pero también, algo más. Una resonancia, como si el libro estuviera conectado a una red de energía más vasta, extendiéndose por toda Beacon Hills. Siento algo, dijo Naruto, abriendo los ojos. Está conectado, a la Tierra, a este lugar. Hay líneas de energía, como venas oscuras que convergen en el libro. Styles palideció. Líneas ley oscuras, he leído sobre eso. Se dice que son caminos de poder para energías oscuras. Si este libro está conectado a ellas, significa que su poder podría ser mucho mayor de lo que imaginamos, terminó Christopher, su rostro sombrío. La discusión sobre cómo proceder se prolongó durante horas. Derek insistía en la cautela, temiendo liberar accidentalmente alguna fuerza oscura. Christopher quería respuestas rápidas, sabiendo que cada momento de incertidumbre los ponía en mayor peligro. Allison apoyaba a su padre, pero también reconocía la sabiduría de la cautela. Scott, impulsado por su creciente responsabilidad como alfa, quería proteger a su manada y a Beacon Hills. Naruto, con la perspectiva de alguien ajeno a la historia de este lugar, pero con una comprensión intuitiva de la energía, sugirió un enfoque diferente. En mi mundo, a veces sellábamos energías peligrosas. Quizás podamos intentar contener el grimorío aún más, evitar que su poder se extienda. ¿Cómo haríamos eso? Preguntó Styles, mirando el libro con una mezcla de temor y fascinación. Necesitaríamos un conducto de energía pura, algo que pueda contrarrestar la oscuridad, respondió Naruto. Su mirada se dirigió hacia la ventana, hacia la luz del sol que comenzaba a filtrarse con más fuerza. Quizás, la propia energía de la naturaleza. La idea era arriesgada, pero parecía tener sentido. La luz siempre había sido un contrapunto a la oscuridad. Si podían encontrar un lugar de poder natural, quizás podrían usarlo para sellar o al menos contener el grimorío. La mente de Styles volvió al Nemetón. El árbol había sido un faro de poder, un lugar donde las energías de la tierra convergían. ¿Podría ser la clave? El Nemetón, dijo Styles. Podría funcionar. Es un lugar de poder, aunque ahora esté inactivo. Inactivo no significa impotente, replicó Derek. La energía aún fluye allí. Podría ser peligroso intentar manipularla. Pero tenemos que hacer algo, insistió Scott. No podemos simplemente sentarnos aquí con esa cosa en la mesa. Finalmente, decidieron que irían al Nemetón. Christopher insistió en acompañarlos, llevando consigo un arsenal de armas preparadas para cualquier eventualidad. Allison también se negó a quedarse atrás, su determinación inquebrantable. Derek, aunque herido, sabía que su lugar estaba con su manada. De vuelta en la arboleda sagrada, el aire era tranquilo, pero se sentía cargado de una energía latente. El tocón del antiguo árbol yacía en el centro, un recordatorio silencioso de los sacrificios y los renacimientos que habían tenido lugar allí. Naruto cerró los ojos, extendiendo sus sentidos una vez más. Podía sentir las débiles líneas de energía que aún recorrían el lugar, conectándose sutilmente con el grimorío que Styles había traído consigo. Este lugar, aún tiene poder, dijo Naruto. Podemos usarlo. La tarea de contener el grimorío en el Nemetón resultó ser más compleja de lo que esperaban.
Intentaron usar la energía residual del lugar para crear un sello, pero la oscuridad del libro parecía resistirse a cualquier intento de ser controlada. Fue entonces cuando Naruto tuvo una idea. Recordó los sellos de contención que se usaban en su mundo, intrincados patrones de energía que podían aprisionar incluso a las criaturas más poderosas. Adaptando esos conocimientos a la energía de este mundo, comenzó a dibujar sellos en el suelo alrededor del tocón, usando su chakra dorado como tinta luminosa. Los símbolos brillaban con una luz intensa, resonando con la energía del Nemetón. A medida que Naruto completaba el círculo, una sensación de poder palpable llenó el aire. Tenemos que colocar el grimorio en el centro, dijo Naruto, su voz tensa por la concentración. Con cuidado, Styles colocó el libro sobre el tocón. En el instante en que tocó la madera, los sellos de Naruto brillaron aún más intensamente, envolviendo el grimorio en una jaula de luz dorada. La oscuridad del libro luchó contra el sello, emitiendo pulsaciones de energía que hicieron temblar el suelo. Pero la energía pura de Naruto, amplificada por el poder del Nemetón, se mantuvo firme, conteniendo la amenaza. La tarea no estaba completa. Sabían que el sello era temporal, una medida provisional. El grimorio seguía siendo una bomba de relojería, y la mujer pálida y sus seguidores seguían ahí afuera, buscando recuperarlo. Mientras observaban el grimorio aprisionado en el centro del Nemetón, una nueva sensación de urgencia se apoderó del grupo. Necesitaban respuestas, y las necesitaban rápido. El pasado de los Argent, el verdadero poder del grimorio y la naturaleza de la amenaza que se cernía sobre Beacon Hills, todo estaba conectado, y la verdad, cuando finalmente se revelara, seguramente sería más oscura y peligrosa de lo que jamás habían imaginado. La calma en el Nemetón era engañosa, un respiro antes de la tormenta que sabían que se avecinaba. Y en el centro de todo, el grimorio de las sombras esperaba, prisionero por ahora, pero con la promesa de desatar una oscuridad aún mayor. Capítulo 13. El silencio que se cernió sobre el cementerio tras la derrota de los despertados era pesado, cargado de la reciente violencia y la palpable presencia del grimorio de las sombras en las manos de Styles. La tenue luz de la luna, ahora oculta tras las nubes, proyectaba sombras alargadas sobre las lápidas, recordatorios silenciosos de la batalla campal que acababa de tener lugar. El aire aún olía a tierra removida, a sangre y a la peculiar descarga de energía oscura que habían desatado los acólitos. Scott se acercó a Styles, sus ojos dorados escrutando el antiguo libro que sostenía con tanto cuidado. La cubierta de cuero agrietada parecía palpitar con una oscuridad latente, y los símbolos grabados en su superficie parecían retorcerse ante sus ojos. Styles, ¿estás seguro de que estás bien? Esa energía se sintió diferente. Styles asintió lentamente, aún sintiendo el frío residual del grimorio en sus manos. Estoy bien. Sorprendentemente bien. Es como si, las palabras de las paredes, resonaran con algo dentro del libro. Lo debilitaron. Al menos lo suficiente para que pudiera tocarlo. Derek, apoyado contra una lápida, con la herida en su costado sanando lentamente, observaba el grimorio con cautela. Ese libro, es peligroso. No sabemos qué contiene, qué tipo de poder encierra. Christopher Argent se acercó, su rostro sombrío mientras inspeccionaba los cuerpos inertes de los acólitos. Es evidente que buscaban despertar algo poderoso. Los despertados, nunca había oído hablar de ellos. Eran fuertes, más fuertes que cualquier cosa que hayamos enfrentado. Allison, con sus cuchillas aún manchadas, asintió. La mujer pálida, hablaba del verdadero poder del grimorio. ¿Qué significa eso? Naruto, que había estado en silencio, absorbiendo la energía residual del lugar, habló con voz grave. La energía oscura que emanaba de ellos, era diferente a cualquier cosa que haya sentido antes. Era, corrosiva, como si buscara desestabilizar la propia esencia de la vida. Kurama, en la mente de Naruto, gruñó con inquietud. Gaki, esa energía, me recuerda a algo antiguo, algo, perturbador. Ten cuidado con ese libro. Styles, dijo Christopher, su voz autoritaria, necesitamos saber qué contiene ese libro. Y cómo detener a quienes lo quieren. Styles suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. No lo sé. Solo encontré esas palabras de protección por casualidad. Los viejos textos de los fundadores de Beacon Hills, hablaban de formas de contener la oscuridad que acecha aquí desde hace siglos. ¿Contenerla? Preguntó Scott. ¿No destruirla? Parece que la destrucción total no siempre es posible, respondió Styles. A veces, la contención es la única opción, al menos hasta que se encuentre una solución permanente. Allison miró a su padre con preocupación.
Papá, ¿sabes algo sobre este grimorio? ¿Los Argent se han enfrentado a él antes? Christopher dudó por un instante, su mirada perdida en la distancia. Hay leyendas, historias susurradas a través de las generaciones. Un libro de sombras, un depósito de magia oscura, se decía que estaba sellado, protegido por aquellos que comprendían su poder. ¿Sellado dónde? Preguntó Derek con urgencia. Las leyendas no son claras, respondió Christopher. Solo hablan de un lugar de poder antiguo, un nexo para las energías oscuras de la Tierra. La mirada de Naruto se dirigió hacia el Nemetón, la arboleda sagrada donde tanto había comenzado para ellos en Beacon Hills. ¿Podría ser ese el lugar al que se referían las leyendas? Tenemos que llevarlo a un lugar seguro, dijo Scott, acercándose a Styles. Un lugar donde podamos estudiarlo sin que caiga en las manos equivocadas. ¿Y dónde sería ese lugar? Preguntó Styles, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda al pensar en el poder que sostenía. La casa de Derek, aunque ahora reconstruida, aún evocaba recuerdos de oscuridad y peligro. La escuela estaba demasiado expuesta. La casa de Scott no parecía lo suficientemente segura para un artefacto de tal poder. La mirada de Naruto se posó en su propia casa, la espaciosa mansión que había adquirido tan rápidamente al llegar a este mundo. Era grande, aislada y, gracias a sus habilidades sensoriales, podría sentir cualquier intrusión. Podríamos llevarlo a mi casa, sugirió Naruto. Es lo suficientemente grande y apartada. Podríamos estudiarlo allí. Los demás intercambiaron miradas. La idea tenía sentido, aunque la naturaleza enigmática del recién llegado aún generaba cierta cautela. Sin embargo, la demostración de su poder en el cementerio y su disposición a ayudarlos había ganado cierta confianza. Bien, dijo Christopher finalmente. Por ahora, esa parece la mejor opción. Pero debemos ser extremadamente cuidadosos. No sabemos quién más está detrás de esto. Con el grimorio cuidadosamente envuelto en una tela oscura que encontraron en el mausoleo, el grupo abandonó el cementerio al amanecer, dejando atrás el silencioso testimonio de su lucha. La tensión en el coche de Naruto era palpable, el grimorio irradiando una sutil frialdad a pesar de la tela que lo cubría. De vuelta en la mansión, Styles colocó el grimorio sobre una mesa robusta en el estudio, sintiendo un alivio momentáneo al separarse del libro. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía. Tenemos que abrirlo, dijo Scott, su curiosidad luchando contra su aprehensión. Necesitamos saber qué hay dentro. Derek negó con la cabeza. No sabemos qué tipo de defensas podría tener. Podría ser peligroso simplemente abrirlo. Naruto cerró los ojos, extendiendo sus sentidos hacia el grimorio. Podía sentir una débil pulsación de energía oscura emanando del libro, pero también, algo más. Una resonancia, como si el libro estuviera conectado a una red de energía más vasta, extendiéndose por toda Beacon Hills. Siento algo, dijo Naruto, abriendo los ojos. Está conectado, a la Tierra, a este lugar. Hay líneas de energía, como venas oscuras que convergen en el libro. Styles palideció. Líneas ley oscuras, he leído sobre eso. Se dice que son caminos de poder para energías oscuras. Si este libro está conectado a ellas, significa que su poder podría ser mucho mayor de lo que imaginamos, terminó Christopher, su rostro sombrío. La discusión sobre cómo proceder se prolongó durante horas. Derek insistía en la cautela, temiendo liberar accidentalmente alguna fuerza oscura. Christopher quería respuestas rápidas, sabiendo que cada momento de incertidumbre los ponía en mayor peligro. Allison apoyaba a su padre, pero también reconocía la sabiduría de la cautela. Scott, impulsado por su creciente responsabilidad como alfa, quería proteger a su manada y a Beacon Hills. Naruto, con la perspectiva de alguien ajeno a la historia de este lugar pero con una comprensión intuitiva de la energía, sugirió un enfoque diferente. En mi mundo, a veces sellábamos energías peligrosas. Quizás podamos intentar contener el grimorio aún más, evitar que su poder se extienda. ¿Cómo haríamos eso? Preguntó Styles, mirando el libro con una mezcla de temor y fascinación. Necesitaríamos un conducto de energía pura, algo que pueda contrarrestar la oscuridad, respondió Naruto. Su mirada se dirigió hacia la ventana, hacia la luz del sol que comenzaba a filtrarse con más fuerza. Quizás, la propia energía de la naturaleza. La idea era arriesgada, pero parecía tener sentido. La luz siempre había sido un contrapunto a la oscuridad. Si podían encontrar un lugar de poder natural, quizás podrían usarlo para sellar o al menos contener el grimorio. La mente de Styles volvió al Nemetón.
El árbol había sido un faro de poder, un lugar donde las energías de la Tierra convergían. ¿Podría ser la clave? El Nemetón, dijo Stiles. Podría funcionar. Es un lugar de poder, aunque ahora esté inactivo. Inactivo no significa impotente, replicó Derek. La energía aún fluye allí. Podría ser peligroso intentar manipularla. Pero tenemos que hacer algo, insistió Scott. No podemos simplemente sentarnos aquí con esa cosa en la mesa. Finalmente, decidieron que irían al Nemetón. Christopher insistió en acompañarlos, llevando consigo un arsenal de armas preparadas para cualquier eventualidad. Allison también se negó a quedarse atrás, su determinación inquebrantable. Derek, aunque herido, sabía que su lugar estaba con su manada. De vuelta en la arboleda sagrada, el aire era tranquilo, pero se sentía cargado de una energía latente. El tocón del antiguo árbol yacía en el centro, un recordatorio silencioso de los sacrificios y los renacimientos que habían tenido lugar allí. Naruto cerró los ojos, extendiendo sus sentidos una vez más. Podía sentir las débiles líneas de energía que aún recorrían el lugar, conectándose sutilmente con el grimorío que Stiles había traído consigo. Este lugar, aún tiene poder, dijo Naruto. Podemos usarlo. La tarea de contener el grimorío en el Nemetón resultó ser más compleja de lo que esperaban. Intentaron usar la energía residual del lugar para crear un sello, pero la oscuridad del libro parecía resistirse a cualquier intento de ser controlada. Fue entonces cuando Naruto tuvo una idea. Recordó los sellos de contención que se usaban en su mundo, intrincados patrones de energía que podían aprisionar incluso a las criaturas más poderosas. Adaptando esos conocimientos a la energía de este mundo, comenzó a dibujar sellos en el suelo alrededor del tocón, usando su chakra dorado como tinta luminosa. Los símbolos brillaban con una luz intensa, resonando con la energía del Nemetón. A medida que Naruto completaba el círculo, una sensación de poder palpable llenó el aire. Tenemos que colocar el grimorío en el centro, dijo Naruto, su voz tensa por la concentración. Con cuidado, Stiles colocó el libro sobre el tocón. En el instante en que tocó la madera, los sellos de Naruto brillaron aún más intensamente, envolviendo el grimorío en una jaula de luz dorada. La oscuridad del libro luchó contra el sello, emitiendo pulsaciones de energía que hicieron temblar el suelo. Pero la energía pura de Naruto, amplificada por el poder del Nemetón, se mantuvo firme, conteniendo la amenaza. La tarea no estaba completa. Sabían que el sello era temporal, una medida provisional. El grimorío seguía siendo una bomba de relojería, y la mujer pálida y sus seguidores seguían ahí afuera, buscando recuperarlo. Mientras observaban el grimorío aprisionado en el centro del Nemetón, una nueva sensación de urgencia se apoderó del grupo. Necesitaban respuestas, y las necesitaban rápido. El pasado de los Argent, el verdadero poder del grimorío y la naturaleza de la amenaza que se cernía sobre Beacon Hills, todo estaba conectado, y la verdad, cuando finalmente se revelara, seguramente sería más oscura y peligrosa de lo que jamás habían imaginado. La calma en el Nemetón era engañosa, un respiro antes de la tormenta que sabían que se avecinaba. Y en el centro de todo, el grimorío de las sombras esperaba, prisionero por ahora, pero con la promesa de desatar una oscuridad aún mayor. Capítulo 14. El aire alrededor del Nemetón palpitaba con una energía dorada, la manifestación tangible del sello de Naruto. Los intrincados símbolos, grabados en el suelo con su chakra luminoso, irradiaban una calidez reconfortante que contrastaba con la gélida oscuridad que aún emanaba, aunque ahora contenida, del grimorío de las sombras. El sol matutino, abriéndose paso entre el dosel de hojas verdes, proyectaba haces de luz moteados sobre la escena, iluminando el círculo protector que aprisionaba el antiguo libro sobre el tocón nudoso del árbol sagrado. Christopher Argent, con el rostro surcado por líneas de preocupación profunda, fue el primero en romper el silencio contemplativo. Sus ojos grises, habitualmente firmes y decididos, ahora reflejaban una mezcla de inquietud y reminiscencia mientras observaba el grimorío sellado. Las leyendas, vagamente recordadas de mi infancia, hablaban de una protección similar. Un escudo de luz tejido contra la oscuridad primordial. Pero siempre se mencionaba un costo, un requisito, un ancla. Stiles, con su mente analítica trabajando a toda velocidad, frunció el ceño, sus cejas pobladas uniéndose en un gesto de concentración. ¿Un ancla? ¿Qué clase de ancla? ¿Un objeto? ¿Una persona? ¿Un sacrificio? La última palabra resonó en el aire, cargada de las sombrías implicaciones que siempre acechaban en el mundo sobrenatural de Beacon Hills. Naruto, manteniendo una concentración palpable, aunque había relajado ligeramente su postura, no apartaba la mirada del libro.
Podía sentir la sutil pero persistente pulsación de energía oscura intentando filtrarse a través de su sello. En las técnicas de sellado de mi mundo, a menudo se utiliza un objeto o una fuente de energía compatible para estabilizar el encierro, para evitar que la entidad sellada se libere o corrompa el sello desde dentro. Aquí, hizo una breve pausa, su expresión juvenil ensombreciéndose con una seriedad impropia de su edad. La energía latente del Nemetón parece estar actuando como un conducto, amplificando mi chakra y reforzando el sello. Pero, siento una resistencia persistente. Es como si el libro mismo luchara contra la contención, intentando corromper la propia esencia sagrada de este lugar. Derek Ale, moviéndose con la cautela instintiva de un depredador, rodeó el perímetro del sello, sus sentidos lobunos agudizados al máximo. Podía percibir las sutiles vibraciones energéticas, la danza entre la luz dorada y la oscuridad opresiva. Hay algo más aquí, además de la energía del libro y del Nemetón. Una resonancia, vaga, casi olvidada, pero innegablemente familiar, aunque retorcida, corrompida. Sus ojos color esmeralda se entrecerraron mientras examinaba el tocón del antiguo árbol, pasando sus dedos ligeramente sobre su superficie rugosa. Este árbol ha sido testigo de mucho. Sacrificios ofrecidos en la desesperación, rituales ancestrales imbuyéndolo de poder, el eco persistente del dolor y la pérdida. Jason Argent se acercó a su padre, su mano buscando instintivamente la suya, un gesto de apoyo silencioso en medio de la creciente incertidumbre. Papá, ¿qué más recuerdas de esas viejas leyendas? ¿Quién selló el grimorio originalmente? ¿Cuándo? ¿Por qué? Su voz, aunque suave, denotaba una urgencia creciente por desentrañar el misterio. Christopher suspiró profundamente, el peso de la historia familiar manifestándose en las líneas profundas que surcaban su frente. Las historias son fragmentarias, retazos de conocimiento transmitidos oralmente a lo largo de generaciones, a menudo envueltos en advertencias y supersticiones. Hablan de una época oscura en Beacon Hills, mucho antes de la llegada de los hombres lobo tal como los conocemos ahora. Una magia primigenia, salvaje e indómita, intrínsecamente ligada a la tierra misma. Se decía que el grimorio era una manifestación concentrada de esa oscuridad, una puerta, un conducto a algo más allá de nuestra comprensión. ¿Algo más? Preguntó Scott Calle, su voz de alfa cargada de una creciente inquietud. La idea de una amenaza aún mayor acechando en las sombras de su ya peligroso mundo lo tensó. Las leyendas más oscuras lo llaman el vacío interior, respondió Christopher, su voz descendiendo a un susurro casi inaudible, como si temiera pronunciar las propias palabras. Una fuente de poder inimaginable, capaz de conceder deseos y destruir mundos, pero también de una corrupción absoluta, que consume todo lo que toca. Se decía que aquellos que intentaban controlar el grimorio, aquellos que buscaban aprovechar su poder, invariablemente eran consumidos por su oscuridad, convertidos en meros conductos de su voluntad. Un escalofrío palpable recorrió la espalda de Stiles, a pesar del suave calor del sol. Entonces, los despertados, esa secta fanática que encontramos en el cementerio, su objetivo final era abrir esa puerta. ¿Liberar esa cosa? Parece la explicación más lógica, la más aterradora, asintió Christopher, su mirada sombría confirmando sus temores. Su fervor ciego, su disposición a sacrificar sus propias vidas en aras de su objetivo, todo apunta a una creencia fanática, una devoción peligrosa al poder que creían que el grimorio contenía. Naruto finalmente relajó su postura, aunque mantuvo una conexión consciente con el flujo de chakra que alimentaba el sello. El brillo dorado de los símbolos permaneció constante, un faro de esperanza en medio de la creciente oscuridad de su comprensión. El sello aguantará, por ahora. Es estable, pero inherentemente temporal. No es una solución permanente. Necesitamos desesperadamente entender qué contiene este libro, la naturaleza exacta de su poder, y sobre todo, cómo detener definitivamente a aquellos que lo buscan y a lo que sea que aceche en su interior. No podemos simplemente abrirlo aquí, en medio del Nemetón, intervino Derek, su mirada recorriendo la arboleda sagrada. Si libera incluso una fracción de ese poder, este lugar, con su propia energía amplificada, podría actuar como un catalizador, desatando algo mucho peor. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Preguntó Jason, su determinación palpable a pesar del miedo que comenzaba a asomarse en sus ojos. No podemos quedarnos aquí para siempre, vigilando un libro sellado en un tocón. La mirada de Stiles se dirigió instintivamente hacia su destartalado jeep, su fiel compañera a través de innumerables aventuras sobrenaturales, ahora estacionado al borde de la arboleda.
Podríamos llevarlo a un lugar más seguro. Pero la pregunta es, ¿dónde podría ser ese lugar? ¿Existe siquiera un lugar lo suficientemente seguro para algo así? Fue en ese momento de incertidumbre palpable cuando la voz profunda y resonante de Kurama resonó directamente en la mente de Naruto, apartada del murmullo de sus pensamientos conscientes. Gaki, concéntrate. Olvídate del miedo por un instante y siente la energía que emana de ese objeto. Hay algo, una familiaridad inquietante en su núcleo. Una vibración, un sabor, algo que he sentido antes, hace mucho, mucho tiempo, en un plano de existencia muy diferente. Naruto cerró los ojos, siguiendo la guía instintiva de la bestia de 9 colas. Se concentró en la sutil vibración que emanaba del grimorio, intentando ignorar la fría oscuridad opresiva que lo rodeaba. Con una disciplina mental forjada en incontables batallas y entrenamientos, intentó penetrar la barrera física del cuero envejecido y los misteriosos sellos internos del libro, buscando la fuente última de su poder. De repente, una oleada de imágenes fragmentadas e inquietantes inundó su mente. Un paisaje desolado, desprovisto de vida, con cielos oscuros y retorcidos que parecían palpitar con una energía maligna. En el centro de esta visión sombría, vislumbró una figura imponente, envuelta en sombras danzantes, cuya forma precisa se eludía a su comprensión, pero cuya presencia irradiaba una crueldad fría e inmensa, un hambre insaciable que parecía no conocer límites. La visión fue fugaz, como un relámpago en la oscuridad, pero lo dejó sin aliento, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Vi algo, dijo Naruto, abriendo los ojos con una mezcla de sorpresa y profunda alarma. Su respiración era entrecortada. Una presencia oscura, increíblemente poderosa, como si estuviera aprisionada, contenida dentro del libro. ¿Qué viste, Naruto?, preguntó Scott con urgencia, su instinto de alfa sintiendo el peligro inminente que la revelación implicaba. Naruto negó con la cabeza lentamente, tratando de ordenar el torbellino de sensaciones e imágenes que aún persistían en su mente. No estoy completamente seguro. Fue más una sensación visceral, una impresión abrumadora, que una imagen clara y definida. Una maldad antigua, primordial, encerrada dentro de esas páginas. Christopher se tensó visiblemente, su rostro palideciendo ligeramente ante las palabras del joven ninja. Eso coincide con las leyendas más crípticas del vacío interior. No una simple fuente de magia oscura, sino una entidad consciente, una fuerza primordial de oscuridad encerrada y esperando su liberación. Si eso es cierto, dijo Derek con voz grave, su habitual tono sarcástico ahora reemplazado por una seriedad sombría, entonces este libro no es solo un depósito de magia oscura que puede ser utilizada. Es una prisión. Y nuestra prioridad no es solo protegerlo, sino asegurarnos de que esa cosa, lo que sea, permanezca encerrada. La realización añadió una nueva capa de urgencia, una carga aún mayor a la ya precaria situación del grupo. Ya no se trataba solo de evitar que el grimorio cayera en manos equivocadas para ser utilizado como un arma. Ahora, la amenaza era mucho más existencial. Evitar la liberación de una entidad de oscuridad antigua cuyo poder apenas podían imaginar. Necesitamos saber cómo se creó este sello original, dijo Stiles, su mente hiperactiva buscando desesperadamente una solución en el laberinto de la historia. Si las leyendas hablan de un sacrificio, de un ancla, ¿qué tipo de sacrificio se requirió? ¿Qué o quién sirvió como ancla para contener una fuerza tan poderosa? Christopher se llevó una mano temblorosa a la barbilla, su mirada perdida en la distancia mientras intentaba desenterrar recuerdos olvidados de las historias de su linaje. Algunas versiones vagas mencionan un vínculo, un lazo de sangre profundo con la tierra misma. Los fundadores originales de Beacon Hills, se decía que tenían una conexión íntima y poderosa con este lugar, con sus energías primordiales. La mirada de Allison se dirigió a su padre, sus ojos verdes llenos de una pregunta tácita, una necesidad de comprender su propia historia familiar. ¿Los Sargent también tienen una conexión con esos fundadores? Nuestra familia ha estado aquí durante tanto tiempo. Christopher dudó de nuevo, su rostro mostrando un conflicto interno, una lucha entre la lealtad familiar y la necesidad de revelar secretos largamente guardados. Nuestra historia en Beacon Hills es larga, Allison, mucho más compleja y antigua de lo que muchos de vosotros sabéis. Llegamos poco después de la fundación del asentamiento original. Hubo acuerdos tácitos. Responsabilidades silenciosas que se transmitieron de generación en generación. Derek entrecerró los ojos, su instinto lobuno percibiendo la reticencia de Christopher.
¿Qué clase de responsabilidades, Argent? ¿Qué secretos ha estado guardando tu familia? Christopher suspiró profundamente, el peso de siglos de historia familiar cayendo sobre sus hombros. La familia Argent no siempre fue solo una familia de cazadores implacables de hombres lobo y otras criaturas de la noche. En los primeros días, en los albores de Beacon Hills, también fuimos guardianes. Custodiábamos ciertos lugares de poder, nos asegurábamos de que ciertas fuerzas oscuras permanecieran contenidas, selladas lejos del mundo de los mortales. La revelación resonó en el aire, cargada de implicaciones inesperadas. Los legendarios cazadores, los implacables enemigos del mundo sobrenatural, también habían sido protectores contra una amenaza aún mayor, una oscuridad primordial que predaba incluso a los hombres lobo. ¿Y este grimorio, era uno de esos secretos que vuestra familia custodiaba? Preguntó Scott, su mente luchando por reconciliar la nueva información con todo lo que creía saber sobre los Argent. Christopher asintió lentamente, su mirada ahora fija en el grimorio sellado. Sospecho que sí. Las historias de un libro de sombras de poder inmenso, sellado y protegido por aquellos que comprendían su verdadera naturaleza, siempre se mantuvieron en secreto dentro de los círculos internos de la familia Argent. Nunca se habló de ello con extraños, o incluso con la mayoría de los miembros de la familia. Era un conocimiento peligroso. ¿Por qué tanto secreto? Preguntó Allison, sintiéndose ligeramente traicionada por la omisión de una parte tan fundamental de su propia historia familiar. Porque el mero conocimiento de su existencia era un imán para aquellos que buscaban su poder, respondió Christopher, su voz ahora firme, imbuida de la autoridad de un guardián. Atraía la codicia, la ambición desmedida, la locura. Era mucho más seguro, mucho más prudente, que permaneciera olvidado, relegado al reino de las leyendas oscuras. Pero ahora no lo está olvidado, intervino Stiles con urgencia. Los despertados lo encontraron. Y esa mujer pálida, su líder, parecía poseer un conocimiento profundo sobre él, sobre su verdadero poder. Debemos investigar la historia de los Argent en Beacon Hills, dijo Derek, su instinto dictándole que la clave para comprender su presente peligro yacía en el pasado oculto. Si vuestra familia fue responsable de sellar este libro originalmente, debe haber registros, información sobre los métodos utilizados, sobre cómo mantener el sello intacto. Hay un archivo familiar, confirmó Christopher, su voz ahora firme, una decisión tomada. En la antigua propiedad de los Argent, en las afueras del pueblo. Está abandonada, en ruinas en muchos aspectos, pero los registros, los documentos importantes deberían seguir ahí, protegidos por viejos encantamientos y defensas. ¿Podemos ir allí? Preguntó Allison, su determinación fortalecida por la necesidad de respuestas. Christopher asintió, su rostro marcado por una resolución sombría. Es arriesgado, Allison. Si alguien más conoce la verdadera historia de los Argent como guardianes, si la mujer pálida y sus seguidores tienen información más profunda de lo que mostraron, podrían esperarnos allí. Pero no veo otra opción. Necesitamos respuestas, y las necesitamos ahora, antes de que sea demasiado tarde. La decisión estaba tomada. Dejarían el grimorio sellado bajo la tenue pero esperanzadora protección del sello de Naruto en el corazón del Nemetón y se dirigirían a la antigua propiedad de los Argent, adentrándose en las ruinas del pasado en busca de ecos que pudieran iluminar su oscuro presente y ofrecer una clave para su incierto futuro. Mientras se preparaban para emprender el viaje, una sensación de inquietud profunda persistía, como una sombra acechante en los márgenes de su conciencia. El velo del secreto familiar se había levantado, revelando una historia mucho más compleja y peligrosa de lo que jamás habían imaginado. Y en las sombras, la amenaza silenciosa del vacío interior aguardaba, prisionera por ahora, pero con la promesa latente de desatar una oscuridad aún mayor sobre Beacon Hills. Capítulo 15. La decisión de dirigirse a la antigua propiedad de los Argent pendía en el aire como una promesa sombría. El Nemetón, con el grimorio aprisionado en su centro bajo la vigilancia silenciosa del sello dorado de Naruto, se convirtió en un punto de partida hacia un pasado desconocido, un laberinto de secretos familiares que podrían contener la clave para su supervivencia. La luz del sol, ahora más alta en el cielo de Beacon Hills, no lograba disipar la sensación de urgencia y aprehensión que envolvía al grupo mientras se preparaban para dejar atrás la relativa seguridad de la arboleda sagrada. El viaje en el jeep de Stiles fue silencioso, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Scott, como alfa, sentía el peso de la responsabilidad de proteger a su manada, la incertidumbre del futuro grabada en su rostro.
Derek, aunque su herida sanaba, permanecía alerta, sus sentidos constantemente escaneando el entorno en busca de cualquier amenaza. Allison, sentada junto a su padre, lo observaba con una mezcla de preocupación y una creciente necesidad de comprender la verdadera historia de su familia. Christopher, por su parte, miraba fijamente por la ventana, los paisajes familiares ahora teñidos por la sombra de los secretos revelados. Naruto, en el asiento trasero, mantenía una conexión tenue con el sello en el nemetón, sintiendo la constante, aunque reprimida, pulsación de oscuridad del grimorio. Kurama, en su interior, permanecía inquieto, la vaga familiaridad con la energía del libro manteniéndolo en un estado de alerta silenciosa. La antigua propiedad de los Argent se alzaba en las afueras de Beacon Hills como un esqueleto de piedra y madera, testimonio silencioso del paso del tiempo y de una historia que se había intentado borrar. La mansión, una vez imponente y símbolo de poder, ahora presentaba ventanas rotas como cuencas de ojos vacías, muros cubiertos de hiedra y un aire general de abandono y decadencia. El camino de entrada, antaño un elegante sendero de grava, estaba ahora cubierto de maleza y escombros. Al descender del jeep, una sensación de frialdad palpable los envolvió, un escalofrío que no provenía solo del aire sombreado, sino también de la atmósfera cargada de secretos del lugar. Christopher fue el primero en avanzar, su rostro endurecido por la determinación. Este lugar ha estado deshabitado durante décadas. Mi familia lo abandonó después de ciertos eventos. Pero el archivo debería estar intacto. Se dirigieron hacia la entrada principal, una puerta de roble macizo ahora astillada y colgando de una bisagra oxidada. Al entrar, fueron recibidos por un vestíbulo oscuro y polvoriento, donde los fantasmas de un pasado opulento aún parecían flotar en el aire. Los restos de muebles cubiertos de sábanas blancas parecían espectros silenciosos, y el aire olía a humedad y olvido. El archivo está en el sótano, explicó Christopher, su voz resonando en el silencio sepulcral. Mi padre insistió en que se construyera con protecciones adicionales. Debería ser el lugar más seguro de la casa. Descendieron por una escalera de piedra caracol que crujía bajo sus pies, el aire volviéndose más frío y denso a medida que se adentraban en las entrañas de la mansión. Finalmente, llegaron a una puerta de hierro reforzado, cubierta de intrincados grabados que parecían formar algún tipo de sello arcaico. Christopher examinó la puerta con atención. Esto es, más elaborado de lo que recordaba. Mi padre era más precavido de lo que yo creía. Buscó en los bolsillos de su chaqueta y sacó un viejo llavero oxidado. Después de probar varias llaves, una encajó con un clic resonante en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido metálico, revelando una pequeña habitación abovedada, iluminada tenuemente por la luz que se filtraba desde la escalera. El archivo era un espacio pequeño pero sólido, con estanterías de piedra que cubrían las paredes, repletas de volúmenes encuadernados en cuero, pergaminos amarillentos y cajas polvorientas. El aire aquí era pesado, cargado del olor a papel antiguo y tinta desvanecida. Aquí está, dijo Christopher, su voz ahora llena de un tono de finalidad. Los registros de nuestra familia, y quizás, la clave para entender el grimorio. El grupo se dispersó por la habitación, examinando los antiguos documentos con una mezcla de esperanza y aprehensión. Stiles, con su habilidad para descifrar textos antiguos, se dedicó a los volúmenes más grandes y polvorientos. Allison ayudó a su padre a revisar las cajas, mientras Scott y Derek exploraban los pergaminos y los objetos extraños que se encontraban dispersos. Naruto, utilizando sus sentidos agudizados, intentaba percibir cualquier rastro de magia oscura o información relevante que pudiera haber quedado impregnada en el lugar. Pasaron horas en el silencio del archivo, interrumpido solo por el susurro de las páginas al ser volteadas y las exclamaciones ocasionales al encontrar algún fragmento de información que parecía relevante. Descubrieron genealogías que se remontaban a los primeros colonos de Beacon Hills, registros de acuerdos secretos con tribus nativas americanas y menciones crípticas de la sombra durmiente y los guardianes de la luz. Fue Stiles quien finalmente hizo un descubrimiento significativo. En un volumen encuadernado en cuero negro, cuya superficie estaba extrañamente libre de polvo, encontró un relato detallado de la creación del sello original del grimorio. El texto, escrito en un latín arcaico y adornado con intrincados diagramas mágicos, hablaba de un ritual complejo que requería la convergencia de 3 líneas de poder ancestrales y el sacrificio voluntario de un ancla de sangre, un individuo intrínsecamente ligado a la tierra de Beacon Hills. Miren esto, exclamó Stiles, su voz excitada rompiendo el silencio. Aquí está, cómo sellaron el grimorio por primera vez.
Habla de un ritual, de líneas de poder, y de un sacrificio. Christopher se acercó rápidamente, sus ojos recorriendo el texto con creciente asombro. Es cierto, las leyendas mencionaban algo así, pero los detalles siempre fueron vagos. 3 líneas de poder, ¿qué eran? El diagrama que acompañaba el texto mostraba 3 puntos distintos en el mapa de Beacon Hills, cada uno marcado con un símbolo arcano. Uno de los puntos correspondía claramente al Nemetón. Los otros 2 estaban ubicados en zonas boscosas remotas que no les resultaban inmediatamente familiares. Y el ancla de sangre, continuó Stiles, su dedo trazando una frase particularmente sombría. Debía ofrecer su propia fuerza vital para fortalecer el sello, creando un vínculo irrompible con la tierra. ¿Un sacrificio mortal? Preguntó Allison, su voz llena de horror. Christopher asintió lentamente. Parece que sí. Un acto de gran poder, pero también de una pérdida terrible. En otra parte del archivo, Derek encontró un pergamino enrollado y sellado con el emblema de la familia Argent. Al romper el sello, reveló un mapa detallado de Beacon Hills, marcado con los mismos 3 puntos que aparecían en el diagrama del libro de Stiles. Junto a cada punto, había anotaciones en una caligrafía elegante y antigua. Aquí hay algo, llamó Derek, mostrando el mapa. Los mismos símbolos. Y junto a ellos, nombres. Nemetón está claro. Los otros 2 dicen manantial de la luna y roble del penitente. ¿El manantial de la luna y el roble del penitente? Repitió Scott, frunciendo el ceño. Nunca he oído hablar de esos lugares. Christopher pareció reconocer los nombres. Son lugares antiguos, Scott. Antes eran considerados sagrados por ciertas tribus. Se decía que emanaban energías naturales poderosas. Mientras tanto, Allison descubrió una serie de diarios pertenecientes a diferentes miembros de la familia Argent a lo largo de los siglos. Uno de ellos, perteneciente a un antepasado llamado Elias Argent, mencionaba el Grimorío con frecuencia, refiriéndose a él como la prisión de la sombra y detallando las precauciones que debían tomarse para evitar su liberación. Una entrada en particular hablaba de la necesidad de una llave para mantener el sello intacto, una conexión constante con las líneas de poder ancestrales. Aquí dice algo sobre una llave, leyó Allison en voz alta, su voz temblorosa. Un nexo, un conducto para mantener el equilibrio de las 3 líneas. Si la llave se pierde o se debilita, la prisión se tambaleará. ¿Una llave? Preguntó Stiles. ¿Qué podría ser? Naruto, que había estado meditando en silencio en una esquina del archivo, abriendo sus sentidos a las energías residuales del lugar, habló con voz grave. Siento algo, una débil resonancia mágica proveniente de un objeto en esta habitación. Está oculto, pero es significativo. Siguiendo la guía de Naruto, encontraron una pequeña caja de madera oscura, incrustada con símbolos de plata deslustrada, escondida detrás de una pila de libros polvorientos. Al abrirla, encontraron un cristal facetado que brillaba con una luz tenue y pulsante. Esto, dijo Christopher, tomando el cristal con cuidado. Esto es un vinculum. Un artefacto que mi abuelo mencionaba vagamente. Se decía que estaba conectado a la tierra de Beacon Hills, actuando como un conducto para su energía. ¿Podría ser esta la llave de la que hablaba el diario? Preguntó Allison. Tiene sentido, asintió Stiles. Un objeto que mantiene la conexión entre las líneas de poder y el sello del Grimorío. Pero su descubrimiento trajo consigo una nueva y preocupante pregunta. Si el cristal era la llave, ¿por qué estaba escondido en el archivo, lejos del Nemetón? ¿Se había perdido su conexión con las líneas de poder? Fue entonces cuando Derek hizo un descubrimiento aún más sombrío. Encontró un conjunto de documentos ocultos en un compartimento secreto detrás de una estantería. Eran informes detallados, escritos en un lenguaje moderno, que describían las actividades de un grupo clandestino que se hacía llamar los Custodios. Los informes detallaban sus intentos de rastrear y estudiar el Grimorío, con la intención final de despertar su verdadero potencial. Miren esto, dijo Derek, su voz llena de furia contenida. Alguien más ha estado buscando el Grimorío. Se hacen llamar los Custodios. Han estado activos durante años, estudiando la magia oscura, tratando de encontrar una manera de controlar el libro. Los informes mencionaban experimentos fallidos, la muerte de varios miembros del grupo y una creciente obsesión con la idea de que el Grimorío era una puerta a un poder inimaginable. También mencionaban la leyenda del vacío interior y su creencia de que podían controlarlo. Los despertados, murmuró Scott. ¿Eran parte de este grupo? Es muy probable, respondió Christopher, su rostro sombrío.
Su fanatismo, su conocimiento del grimorio, todo encaja. Pero lo más escalofriante de los informes era una serie de anotaciones recientes que hablaban de un avance significativo. Habían descubierto la ubicación de las 3 líneas de poder ancestrales y estaban planeando un ritual para realinearlas y debilitar el sello del grimorio. La última anotación mencionaba la necesidad de un catalizador, algo que pudiera amplificar su poder y romper las defensas del libro. La realización golpeó al grupo con la fuerza de un puñetazo. La mujer pálida y sus seguidores no eran simplemente fanáticos religiosos. Eran parte de una organización más grande y peligrosa, con un conocimiento profundo de la magia oscura y un plan bien elaborado para liberar el poder del grimorio. Su ataque en el cementerio había sido solo el primer paso. Necesitamos volver al Nemetón, dijo Naruto con urgencia. Si esos custodios saben sobre las líneas de poder, podrían intentar usarlas para romper mi sello. Y tenemos que averiguar qué es ese catalizador del que hablan, añadió Styles, su mente trabajando a toda velocidad. Podría ser cualquier cosa, un objeto, un lugar, incluso una persona. Mientras se preparaban para abandonar el archivo, Christopher tomó el cristal Vinculum en sus manos, sintiendo su tenue pulso de energía. Este cristal podría ser la clave para fortalecer el sello, si aún está conectado a la Tierra. Pero necesitamos saber cómo reactivarlo. La antigua mansión de los Argent, que esperaban que ofreciera respuestas, solo había revelado un panorama aún más complejo y peligroso. Ahora sabían que no estaban solos en su lucha por proteger el grimorio. Una organización sombría, con años de investigación y una comprensión peligrosa de la magia oscura, estaba decidida a liberar su poder. Y el tiempo, lo sabían, se estaba agotando rápidamente. La calma en el Nemetón era solo una ilusión, un respiro antes de la tormenta que se avecinaba, una tormenta que amenazaba con desatar una oscuridad inimaginable sobre Beacon Hills. Bueno chicos, fin de cap y recuerden que si les gustó el vídeo denle like y suscríbanse al canal.